Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a todas las repúblicas de Latinoamérica y del mundo que aún quedan vivas, que aún están superviviendo, que están, como dice un periodista español, en la resistencia. República, democracia, Estado de Derecho, protección de nuestras libertades. Proyecto occidental original, lo venimos tratando hace ya mucho tiempo, desarrollándolo desde distintas perspectivas, desde distintos aspectos. El Estado de Derecho, evidentemente, como una organización que nos ordena la vida racionalmente. Esa era la propuesta original de los pensadores europeos del nuevo pensamiento, como Montesquieu, por ejemplo, d'Alembert, Voltaire, e inclusive Hume y tantos otros pensadores, John Stuart Mill. Y estoy mezclando acá siglos, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, John Stuart Mill, siglo XIX. En el siglo XVIII tenés a Beccaria también, Cesare Beccaria, el padre constructor de los conceptos fundamentales del derecho penal. ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo está en guerra. Nuestra civilización occidental, con ese proyecto de vida de nuestras democracias, sobre la base de cartas constitucionales que nos plantean principios, principios de Estado, principios de conducta, que son la ética de la República, y que plantean la democracia representativa, que cobije nuestras libertades, el Estado de Derecho como la ingeniería jurídica o el orden jurídico basado en la legalidad, en la legitimidad, de acuerdo a sus fuentes productoras de legitimidad, como lo son el conocimiento de la naturaleza, la ciencia aportándole conocimientos para poder legislar lo que es absolutamente necesario legislar, y de ahí la legitimidad de una norma jurídica, a su vez debe estar en consonancia, como diría Kelsen, con esa norma hipotética fundamental, más allá de quienes le discuten esa teoría, que es la Constitución. La Constitución, en la pirámide jerárquica del orden jurídico, es nuestra carta máxima, es la expresión de nuestra voluntad soberana de organizar nuestra vida en sociedad de acuerdo a todos los principios que establece la Constitución de la República. Así se llama porque constituye todo el orden soberano de nuestro Estado de Derecho y de nuestra vida política, y evidentemente nuestra vida política está definida por nuestra Constitución como una democracia representativa con un sistema republicano de gobierno, es decir, separación de poderes, transparencia de la función pública, el funcionario es a la función y no al revés, principio de igualdad ante la ley, fundamentalmente esa isovalencia de las normas, esa igualdad, de las normas que por eso son universales, se aplican a todos nosotros por igual, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y somos sometidos a la misma normativa de acuerdo a las circunstancias que contemplan esas normas. Eso dicho en líneas generales para que todos podamos entender el punto de partida, desde donde estamos hablando. Este programa que lo propone Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, que es una asociación civil, o si vos querés, con pretensiones de ser una fundación que cobije todos estos principios en cuanto a la difusión, en cuanto a la propagación, la investigación, desarrollar equipos de investigación, actividades diversas, simposios, foros, conferencias, hasta inclusive se podría llegar a un instituto de enseñanza. Hoy por hoy tiene esta propuesta, que es una propuesta mediática, una propuesta periodística, como lo es nuestro programa. Nuestro programa tiene un nombre y ese nombre, en verdad, es una pregunta que postula, creo yo, la pregunta necesaria para desarrollar todo este ejercicio de análisis, a su vez de observaciones de nuestra realidad nacional, en lo político, en lo institucional, en lo económico, en lo social, en lo sindical, en lo cultural, como lo es la así llamada República Oriental del Uruguay por nuestra Carta Constitucional. Por eso nos llamamos como programa ¿En dónde estamos? Esa pregunta es una petición de principios, es la pregunta que nos ubica necesariamente en la interrogante básica, clave para desarrollar pensamiento analítico, desarrollar el análisis político que vamos haciendo en este programa.
¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos como país? ¿En dónde estamos como sociedad? ¿En dónde estamos como seres humanos? ¿En dónde estamos como civilización? ¿Cuál es el momento histórico de esta civilización? Y acá me quiero meter en una figura que es relevante, por lo menos en nuestra Latinoamérica. Quizá la figura más relevante del pensamiento liberal que está librando esta contienda o esta batalla cultural, así la llama Agustín Laje, de quien quiero hablar un poco. Agustín Laje es un politólogo argentino, comenzó siendo un escritor ya batallador desde muy joven, que decide hacer la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Córdoba, obtiene su licenciatura y al tiempo desarrolla una maestría en el MIT, nada más y nada menos, en el MIT, es decir, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, a propuesta de su profesor, de Derecho en aquel entonces, como lo es el doctor Nicolás Márquez, colega de Agustín Laje y también teórico importante, intelectual importante en esta batalla cultural de quiénes contra quiénes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una batalla cultural? Quizá, inclusive terminología, a corregir un poco, se me ocurre. Y estamos hablando de una batalla cultural entre este modelo que planteo, este modelo original, este proyecto de civilización, que son los estados de derecho nacionales, soberanos, con estilos republicanos, separación de poderes y control entre los mismos, para que no haya desborde de poder, sistema de garantía de nuestras libertades y nuestras libertades propiamente cobijadas, y ahí la democracia. Democracia representativa a través de una democracia parlamentaria y a su vez con libertad de partidos, libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de pensamiento, libertad psicomotora, libertad de emprendimiento. Es decir, las libertades son el eje fundamental y la razón de ser de un Estado republicano democrático con un modelo económico de desarrollo que es el modelo de la economía del mercado a través de la oferta y la demanda, con productos, bienes y servicios que se producen a través de capitales de producción que necesariamente se sostienen sobre la base de la rentabilidad, es decir, de las ganancias para acumular el capital que incremente la capacidad productiva, amortizando gastos, es decir, llegando a una línea de equilibrio entre los gastos de producción y el margen de ganancias que le permita el ahorro al empresario y a su vez la reinversión, con sistemas crediticios, también sistemas de préstamos, que son algo así como determinadas dosis o el combustible, la inyección de capitales para que esos emprendimientos empresariales puedan crecer. Y ahí viene toda la, digamos que la escenografía humana y el ámbito de la natural creatividad, espíritu de competencia, el ahínco a la disciplina en el trabajo, etcétera, que hace del capitalismo el modelo económico del desarrollo. Ese proyecto de civilización está en jaque, como venimos hablando con el coronel Roberto Velasco, como lo venimos hablando con el coronel Alfredo Bravo, como lo venimos desarrollando de alguna manera, y ese proyecto occidental del Estado de Derecho, el principio de igualdad ante las leyes, la separación de poderes, la seguridad jurídica, el capitalismo como modelo sistema económico de crecimiento o de desarrollo, la propiedad privada. Vayan al artículo 7 de la Constitución y ahí está todo claramente formulado. Ahora, ¿contra quién? ¿Quién es el enemigo de este proyecto? Que es, en resumen, liberal. Este proyecto del que estoy hablando, desglosando de esta manera sintética, es liberal. Es el proyecto del pensamiento libre, de un sistema de pensamiento que es hijo del desarrollo científico, de las metodologías científicas de investigación, de los hallazgos de la ciencia, y a su vez de la teoría del conocimiento que pasó a llamarse filosofía epistémica o epistemológica, es decir, la filosofía de la ciencia que establece las metodologías científicas para interpretar la ciencia y a su vez canonizar qué es lo científico y qué no es científico. Todo este proyecto liberal está siendo fuertemente combatido, no ahora, desde que nació una ideología
que pretendió ser una suerte de teoría científica de interpretación de la historia, de interpretación incluso de la condición humana, e interpretó la condición humana en la condición de clases sociales y postuló la premisa de la lucha de clases. Sí, estoy hablando de Carlos Marx. Estoy hablando de lo que postuló en el Manifiesto Comunista en 1848, en lo que va a desarrollar como teoría económica para que esa clase obrera que es víctima de ese proceso de lucha de clases, desde la clase de los propietarios de los bienes de producción, a los que llamó capitalistas o burgueses, se va a desarrollar en El Capital, una obra voluminosa, mamotrética, en la que pretende instalar una especie de teoría económico-histórica abarcativa de la interpretación de la humanidad. Y a su vez es holocaustica, porque el marxismo como idea es una idea totalista que propone una finalidad única, y toda idea que propone una finalidad única, que tiene un propósito de inexorable consecución, no admite ideas en contrario. Esto lo formula muy bien el doctor en filosofía teórico marxista comunista actual, referente de la teoría marxista inclusive clásica, como lo es el doctor Slavoj Zizek, en su libro Idea del comunismo. Se los recomiendo. Esta ideología, cuando fracasa en la praxis que pretendió darle Lenin y a través del tiempo los sucesores, Joseph Stalin, Khrushchev, Brezhnev, y fracasa ese modelo soviético, al cabo de 72 años, con un fracaso escandalosamente histórico y aberrante desde el punto de vista humano, cuando se dan las desclasificaciones de los archivos oficiales de la Unión Soviética a posteriori de la perestroika, cuando se habilita la desclasificación oficial de archivos, a los cuales acceden autores eminentes, entre ellos el exiliado, inclusive el doctor Alexander Solzhenitsyn, escribiendo Archipiélago Gulag, 3 volúmenes en los que desclasifica y analiza lo que pasó en la Unión Soviética en todos los periodos de gobierno. El doctor César Vidal, español, único español que puede acceder a esos documentos oficiales desclasificados que a su vez se vendían, pero a través de un casting de personalidades intelectuales de investigación que eran clasificados según sus méritos para poder acceder a la compra de esos documentos y obtener de primera mano la documentación sobre la cual basarse para realizar estudios serios respecto a lo que ha pasado en ese modelo soviético marxista-leninista. Y ahí tenés también los libros de César Vidal, entre ellos, muy recomendable, Las Brigadas Internacionales. Es quien habla, que está viralizado por redes en estos días, acerca del neolenguaje, en una conferencia magistral que dio y en un retrato narrativo de 5 minutos te explica muy bien la encerrona que provoca el neolenguaje, como así lo escribió el escritor inglés Blair, que firmaba como con nombre de guerra o seudónimo George Orwell cuando escribió en 1984. Ahí te explica cómo trabajan los marxistas con un neolenguaje. El marxismo siempre trabajó con el neolenguaje. Eso llega a tal extremo, dicen los teóricos académicos, a tal paroxismo quiere decir el extremo de algo patológico y exagerado, que se plantea la teoría del lenguaje inclusivo a través de la doctora Judith Butler, una filóloga marxista, comunista, muy bien subvencionada en Estados Unidos, que va a copar, a tomar las clases universitarias de filología, fundando una cátedra vinculada al neolenguaje junto a su colega Stanley Fish, el doctor Stanley Fish, basados en las teorías de Levi Strauss con su estructuralismo y también del filólogo Austin, inglés. Y ahí se va a dar todo un ejército de intelectuales, ya en las décadas del 60, en los 70, provenientes de intelectuales un poco más dispersos en la década del 50, y ahí va a estar la New Left Review en Inglaterra, que va a concentrar teóricos marxistas culturales que se van a basar en la teoría de Gramsci. La revolución debe ser cultural, revolucionar la cultura política del Estado, tomándole el poder judicial
legislando una justicia con paradigmas distintos a los de la República, democrática, liberal, burguesa, y tomar el sistema educativo. Eso está pasando en nuestros países hace mucho tiempo ya. Y en Uruguay muy particularmente lo vemos desde nuestras nuevas generaciones, cooptadas por ese marxismo cultural que introduce sus líneas revolucionarias, que son sus grandes banderas desde la cultura que está rompiendo los paradigmas de nuestra sociedad occidental en su proyecto liberal, democrático, republicano, con ética de república, el individuo como la base y razón de ser de la naturaleza del Estado, como la base de la sociedad, y la familia como la base de la sociedad. Eso se rompió. Y vamos a entrar a partir de acá, y entonces ahí vos tenés las ideologías LGBT, que es la gran línea, la más fuerte, la más determinante y dañina para provocar el éxito del fracaso, que es el socialismo en su nueva versión. Y ahí tenés la ideología de género que se instala en nuestros estados culturalmente como derechos de género. Y se instala culturalmente en nuestros estados como tipologías penales de género, con juzgados especializados, presupuestos para todo ello, y a su vez divisiones de género, oficinas de género, que están por dentro de cada uno de nuestros ministerios, de la Administración Central del Estado y de la Administración Descentralizada. ¿Por qué? Porque están dentro del presupuesto nacional como un cometido del Estado. Hoy por hoy, el Estado uruguayo tiene como cometido desarrollar las políticas de género instalado desde legislaciones que se dieron en gobierno del Frente Amplio, instalado en esta agenda global llamada Agenda 2030, que pretende, en verdad, un nuevo orden, el nuevo ordine, o el ordine nuovo, en italiano como lo planteaba Antonio Gramsci en su periódico. Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, un teórico, un erudito italiano, periodista, que investigó muchísimo al Vaticano y obtuvo ahí la enseñanza de la revolución cultural, de volcar la revolución marxista hacia una hegemonía cultural que tome generaciones y generaciones hacia nuevos paradigmas en cuanto a concepto de justicia y en cuanto a un sistema educativo que trastorne, que cambie, que subvierta los valores de conducta que nos da nuestro modelo occidental. Ese es el enemigo interno que tiene Occidente, que también le va haciendo encerronas y fue ganando territorio en nuevas generaciones, con la complicidad de legisladores, de integrantes de partidos políticos en Occidente, que se supone son antimarxistas y se supone eran los adalides o los defensores de nuestro proyecto republicano democrático. Pero a la vista está que no fueron eso. Y son pocos personajes que están librando esta lucha, puntuales personajes con nombre propio, que en lo político, en lo académico, en lo teórico, en lo mediático, están dando la batalla, tomando la expresión de Agustín Laje. La batalla que creo yo, Agustín Laje intenta decirnos que es la cultura como un escenario, como una batalla dentro de una guerra, que es algo más grande. Por eso Occidente en jaque. Dentro de un panorama de guerra que tiene distintos frentes de batalla. Y evidentemente, esta batalla cultural, que es la cultura contra el proyecto occidental, y es la cultura de una ideología contra la ciencia que desarrolló Occidente, porque es eso, es una ideología cultural que se instala, que pretende ser legítima, que integra nuestro orden jurídico, pero que en verdad es legislación ilegítima, pero que se va legitimando ante generaciones. Esa batalla cultural es la de la cual habla Agustín Laje. Agustín Laje, el escritor, junto a Nicolás Márquez, del libro negro de la Nueva Izquierda, libro revelador, si los hay yo lo recomiendo, es un libro muy claro de leer, muy lleno de datos, de minuciosos datos de estos procesos históricos, de ese marxismo, marxismo-leninismo, marxismo trotskista, los distintos aspectos del marxismo, todo el proceso soviético de las primeras décadas de la Revolución Soviética, y a su vez
llegando a este marxismo cultural que está instalado por todos los teóricos que están integrándose a los partidos de izquierda de nuestro continente, a su vez siendo las usinas intelectuales que alimentan los planes de desarrollo políticos estratégicos desde el Foro de San Pablo. Y a ese Foro de San Pablo está integrado el PIT-CNT, la FEU, que gobierna la universidad, están integrados el Frente Amplio, los integrantes del Frente Amplio. De esa batalla cultural habla Agustín Laje. Estoy buscando acá a ver si encuentro un material en el cual se habla de la última conferencia que brindó Agustín Laje, que brindó en la Feria del Libro, en Argentina. Feria del Libro que les prohibió a Mercedes Vigil y a otros escritores tener su espacio para difundir sus publicaciones, sus libros, pero afortunadamente lograron que otra gente les permitiera hacerlo y la convocaron igual, así que hoy no está con nosotros, hoy viernes. Le mando un saludo a nuestra amiga, nuestra querida amiga Mercedes Vigil, que está haciendo también, está librando una batalla enorme desde nuestro país. Es la pensadora uruguaya, la escritora, la comunicadora que está librando una batalla por el liberalismo, por la tradición republicana, democrática, el Estado de Derecho. Agustín Laje llenó la sala mayor de la Feria del Libro, ¿sabes? Y llega a postular, hemos perdido la religión, hemos perdido la nación, hemos perdido el sexo, hemos perdido la clase. El joven politólogo cordobés, definido como una voz de la nueva derecha, presentó su último libro en el Encuentro Editorial de Buenos Aires, pidió desidiotizar a los propios. Esta es una nota de Malena Sánchez Mochero. Agustín Laje se lo ve acá en la presentación de su libro, Generación Idiota, el último libro que publicó a posteriori de la batalla cultural, mamotrético, libro muy académico, muy interesante, sustancioso, pero no tan popular, muy académico, lleno de disquisiciones, de detalles filosóficos, semánticos, analíticos, con un repaso histórico muy importante. Este otro libro es más de batalla, es más bajar a tierra el mensaje. En la puerta de la sala de José Hernández de la Feria del Libro hay un joven, dice, que entrega un número a cada persona que ingresa, se va dando la crónica del hecho de este acontecimiento, es para sacarse una foto con Agustín o para que te firme el libro. También hay una mesa y en la mesa dos libros, La generación idiota, una crítica al adolescentrismo y Batalla cultural. Claro que tiene que estar. Reflexiones críticas para una nueva derecha. Se venden los dos libros por 12.000 pesos argentinos, claro. La mesa nunca está vacía, siempre hay 3 o 4 personas comprando algún ejemplar. Después de la charla y con la posibilidad de la firma del AGE, en la mesa habrá una larga fila y un editor feliz. Creo que en estos días agotamos la primera edición de 20.000 ejemplares de Generación Idiota, dijo a Infobae, es una nota de Infobae, Andrés Mego, fundador y director de la editorial Hojas del Sur. Entre los organizadores, todos jóvenes y en su mayoría hombres, se percibía una adrenalina previa a un gran show y un nerviosismo alegre. Agustín Laje, amigo de Javier Milei, de quien hablamos ayer, hicimos la editorial de ese otro representante fiel del liberalismo que postula el liberalismo como modelo de país. Hablamos de ese Agustín Laje que es todo un desafío, que ha ganado muchísimo terreno en esta batalla cultural en la cual predominan las organizaciones fuertes, partidarias, los lobbies empresariales incluso a nivel internacional y a nivel nacional, de la nueva izquierda, de la izquierda neomarxista. Sin embargo, aparecen, aparecen, digamos que guerreros, honestos y valientes guerreros del proyecto liberal de Occidente. Y entre ellos está Agustín Laje, quizá el representante más encumbrado hoy y el más, digamos, sustancial de los pensadores liberales desde el habla hispana y desde nuestro continente incluso, el argentino, el cordobés Agustín Laje. Bueno, sigue dando la crónica las instancias de este lanzamiento. Esto no sé si lo pueden ver. Acá está, no sé si se ve bien, la portada del libro, Agustín Laje, Generación Idiota. Bueno, y quiero ir acá a uno de los aspectos que él analiza. La batalla cultural se puede adquirir en formato digital, dicen. Espera un poquito. Bueno, acá habla de que el nuevo libro
Al nuevo libro le puse el título Generación Idiota para ver cuántos idiotas lo criticaban sin haberlo leído, y fueron bastantes, dice Agustín Laje. Así comenzó Laje su charla en torno a esta novedad editorial, transexualismo cultural. Estamos viviendo un momento transexual donde la cultura premia la masculinización de la mujer y viceversa en el hombre, dijo Laje, y puso el ejemplo, perdón, al puertorriqueño Bad Bunny. El tipo, siendo heterosexual, debe comportarse como mujer para verse representado en los medios hegemónicos, aseguró el autor de Generación Idiota, quien para el caso inverso afirmó: cuanto menos femenina la mujer, más destacada por los dispositivos culturales, y citó la letra de la última canción de Shakira con Bizarrap: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ahora son seres guerreros, pragmáticas, muy, muy dotadas de fuerza y de independencia, es decir, una masculinización de la figura de la mujer. Una crítica al adolescentrismo. Sí, todos, viste que en esta época todos quieren ser jóvenes, y después está esa falacia vulgar de el espíritu es joven, el aspecto no importa, tenía 85 años, no podés ni con los huesos, pero me siento joven. Mentira. La vida tiene sus etapas y no se respeta la venerable ancianidad. Si acaso ha llegado a ser venerable atravesando las distintas etapas, yo te diría en términos jurídicos, de la indisponibilidad procesal de cada una de las instancias de nuestra vida. Y sí, desde el prenacimiento, los 9 meses del embarazo, que ahora legalizan incluso que la mujer mate el feto, que haga el aborto por sola voluntad. Se contradice en nuestro país, por ejemplo, con el principio fundamental que consagra la razón de ser del Estado uruguayo con el artículo 7, cuando precisamente el artículo 7 lo que establece como el motivo principal, argumento principal, es decir, derecho fundamental que le da razón de ser a nuestro Estado, es: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida. Pero en nuestro país estamos discutiendo un proyecto de eutanasia, por un lado, y se legisló ya hace mucho tiempo el aborto por la sola voluntad de la mujer, que le llaman falaciosamente la interrupción del embarazo por la sola voluntad de la mujer. El embarazo no se interrumpe, se aborta. Yo puedo interrumpir ahora, dejar de hablar con ustedes, voy a buscar, de pronto me hago un tecito, vuelvo y sigo hablando. Eso es una interrupción de, digamos, de esta charla que puedo tener, o de esta nota que estoy haciendo, pero el embarazo no se interrumpe. Bueno, siguiendo entonces con esto, el adolescentrismo también lo trata este libro. El libro trata sobre un problema generacional: niños que antes de tiempo viven una vida adolescente, adultos bailando por TikTok, que ya siendo adultos y adultos bastante mayores, viven como adolescentes o como jovencitos. Hoy estamos en un mundo en el cual tener 30 años sos muy joven, ¿no? Y un libro eminente, altamente filosófico, que yo no sé cuánto lo podrán entender cuando lo leen, que es De los delitos y las penas, de César Beccaria, lo escribió cuando tenía 25 años. 25 años. Nuestro país lo gobernaron, lo reconstruyeron a través de lo que se puede llamar una dictadura benigna, porque dijeron que lo iban a hacer por 4 años para reconstruir un país totalmente agotado en la corrupción y en la barbarie, como fueron La Torre y José Pedro Varela. Lo gobernaron murieron ambos con 34 años, ambos de tuberculosis. Lo gobernaron antes, es decir, lo gobernaron con 27 años, por ahí, 28. Increíble, ¿no? Laje definió la cultura premoderna como aquella donde se les daba gran valor a los ancianos. La misión de la modernidad consiste en desligarse de la tradición. Ya no existe como fenómeno cultural nacer católico y morir católico, nacer hombre y morir hombre. Y así describió el politólogo a los tiempos que corren, ¿no? Y nadie sabe de qué van las fechas patrias, por ejemplo. Solo se sabe que es un muy buen día porque no vamos a trabajar, ¿no? El desprecio por el pasado se ve en la destrucción de los monumentos, edificios. Bueno, preguntale a Carolina Cose acá. El desprecio por el pasado, ¿no? Los puentes Art Déco, preciosos, imitando los puentes del Sena, que a su vez un amigo, el ingeniero Bausá, que está viajando por Europa, afortunadamente me pasa imágenes y también es un desastre lo que está pasando en Europa, porque es el mismo modelo hegemónico, marxista cultural, donde todo el dinero se va para las arcas de los burócratas, de estas ideologías impuestas,
Y no preocupa el bienestar público, el bien público y sostener el patrimonio, inclusive edilicio, de la nación. Así también se ve una Roma envejecida, por ejemplo, en Italia, una Nápoli que da lástima, parece Montevideo prácticamente. Y bueno, eso es lo que va pasando. Agustín Laje describió una cultura que en todas sus aristas nos ofrece el apocalipsis y por lo que nos impulsa a solo vivir el presente. Por eso muchos se tatúan carpe diem. Yo lo veo en perfiles de WhatsApp, todo carpe diem, ¿no? Vivir el momento. Estoy en la situación presente, como si el presente fuera una especie de eterno congelamiento de un estado personal propio cuando es un tránsito, cuando es un tránsito. La rápida mirada de la vista, dicen los alemanes, cuando hablan de momento, del momentum que hablaban los latinos. El momento es un pasaje permanente, ¿no? Ya este momento se fue, ahora que te estoy hablando, este momento se va, y estamos en un tránsito permanente. Frente a un público cautivo que escuchó en absoluto silencio, Laje concluyó con algunas pistas sobre cómo reconocer a un idiota. Evidentemente, esto da para mucho más, vamos a seguir tratando este tema, pero lo vas reconociendo a los idiotas, a los idiotizados, por esta tiranía ya cultural del marxismo cultural, esta tiranía que está protagonizando nuevas generaciones, esta tiranía de la ignorancia. Y podemos ir después al lenguaje inclusivo, por ejemplo. Queda por acá esta editorial, vamos a seguir, hablamos un ratito entonces de otro personaje importante o personalidad del liberalismo, pensador liberal, como lo es Agustín Laje. Vamos a seguir con nuestro programa y quiero tratar un tema también importante que tiene mucho que ver con la idiotez, tiene mucho que ver con la tiranía cultural y es esa invención extraña de un Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Para qué sirve? ¿A qué se dedica el Instituto Nacional de los Derechos Humanos? ¿De qué habla? ¿Qué temas le preocupan? Quédate ahí.